Compañeros de menores, ya estamos en la 11ª lección titulada El Servidor Supremo. El versículo para memorizar es: yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Juan 13 al 14. El mensaje de esta semana es: compartimos el amor de Dios con los demás cuando servimos. Comencemos con la lectura. ¿Has hecho tú alguna vez un trabajo desagradable por otra persona? ¿Estarías dispuesto a hacer lo mismo en favor de alguien que te ha tratado con aspereza? Eso es lo que hace un verdadero servidor. Ahí está, exclamó Pedro, tal como dijo Jesús. ¿Dónde?, preguntó Juan. Cerca del vendedor de canastos. ¿Lo ves? Lleva un cántaro con agua. Vamos rápido, porque va en dirección a esa casa. Los dos discípulos siguieron al hombre, lo cual no fue difícil, porque era el único varón que llevaba un cántaro con agua, ya que ese era trabajo de las mujeres. Pedro se alegró porque Jesús les había pedido que hicieran los preparativos para la cena de aquella noche. Cuando el hombre del cántaro entró por el pórtico de la casa, ellos lo siguieron. El dueño de la casa estaba cerca de la puerta, siguiendo las instrucciones de Jesús. Pedro le dijo: el maestro nos manda a preguntarle cuál es la habitación donde puede comer la Pascua con sus discípulos. Aquel hombre los condujo a un amplio aposento situado en el segundo piso, provisto de todo lo necesario. Pedro y Juan miraron a su alrededor. No había mucho que hacer, porque ya todo estaba preparado. Atendieron algunos detalles y dejaron todo listo. Solo faltaba la comida. Pedro casi tropezó con el cántaro de agua que el hombre había llevado. Comprendió que el sirviente había llevado agua para que se lavaran los pies antes de comer. De pronto, la puerta se abrió y entraron el dueño de la casa, seguido por sus cocineros, que llevaban la comida de la Pascua. Cuando llevaron el cordero asado a la mesa, los demás discípulos entraron en el aposento, miraron a su alrededor y comenzaron a discutir en qué lugar preferencial se sentaría cada uno. Ni siquiera vieron cuando Jesús entró con el rostro triste. Parecía que sus pensamientos estaban en otro lugar. Judas se abrió paso hasta el asiento que estaba junto al de Jesús. Los discípulos dejaron de hablar entre ellos y se sosegaron. Miraron a Jesús y esperaron que dijera algo. El silencio les pareció muy largo. Finalmente, Jesús se levantó y se colocó una toalla alrededor de la cintura. Después echó agua en un recipiente y lo puso frente a Judas para lavarle los pies, aunque ya sabía que Judas lo traicionaría. Judas se sintió mal, pero no dijo nada. Esperaba que su cara no revelara la traición que había cometido contra Jesús antes de llegar ahí. Los demás discípulos, confundidos, guardaron silencio. Jesús avanzó lentamente, lavando los pies a cada discípulo. Cuando le tocó el turno a Pedro, este extendió las manos como para detener a Jesús. Rompió el silencio diciendo con firmeza: Jesús, tú no me lavarás los pies. Jesús lo miró con ternura y le dijo: Pedro, si no te lavo los pies, no podrás estar conmigo. Entonces, Señor, lávame todo el cuerpo, exclamó Pedro con ansiedad. Eso no es necesario, contestó Jesús. El que está recién bañado no necesita lavar todo el cuerpo, sino solo los pies. Pedro se tranquilizó, volvió a sentarse y dejó que Jesús le lavara los pies. Jesús lavó los pies a Juan en último lugar. Juan fue el único de los discípulos que comprendió lo que Jesús estaba haciendo.
aunque no dijo nada. Jesús podía ver en sus ojos la gratitud que sentía. Cuando Jesús terminó su tarea, volvió a su asiento, miró a cada uno de los discípulos y luego dijo: si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Si lo hacen, recibirán bendiciones. Y así concluye la historia de esta semana. A continuación, les dejo las actividades y una alabanza a cargo del hermano Juan Francisco. Luego vienen los saludos, así que continúen con nosotros. Nunca cambiará el amor de Dios por ti. Es más alto que los cielos, es sobre todo fundamento. Tal amor nunca existió así, no, expresado en el trinar de las aves, y es más ancho y más profundo que los mares. En la cruz su Hijo dio, Él te ama, oye su voz, y en estas sencillas palabras te dice hoy: romperse puede todo lo sumado, separarse el hermano de su hermano, olvidarse la madre de sus hijos, o cambiar los astros sus senderos vivos. Romperse puede todo lo sumado, separarse el hermano de su hermano, olvidarse la madre de sus hijos, o cambiar los astros sus senderos vivos. Mas ciertamente el amor de Dios nunca cambiará por ti. Bienaventurado aquel quien puede escucharle, que su amor por el humano es inefable. El que ama oye su voz, prepararte debes hoy, y en estas sencillas palabras te dice hoy: romperse puede todo lo sumado, separarse el hermano de su hermano, olvidarse la madre de sus hijos, o cambiar los astros sus senderos vivos. Romperse puede todo lo sumado, separarse el hermano de su hermano, olvidarse la madre de sus hijos, o cambiar los astros sus senderos vivos. Mas ciertamente el amor de Dios nunca cambiará por ti. No. Romperse puede todo lo sumado, separarse el hermano de su hermano, olvidarse la madre de sus hijos, o cambiar los astros sus senderos vivos. Romperse puede todo lo sumado, separarse el hermano de su hermano, olvidarse la madre de sus hijos, o cambiar los astros sus senderos vivos. Mas ciertamente el amor de Dios nunca cambiará por ti. Que la gloria sea para nuestro Dios, y gracias por aceptar la invitación para estar con nosotros, hermano Juan Francisco. Agradecemos a todos los que siguen la lección por este canal.
Mandamos saludos afectuosos a Mical, Paola, Evelyn, Marta Olivia, Ana Lisset y a Ami Rosado de Honduras. También saludamos a la clase de menores de la iglesia Colinas de las Cumbres, así como a la iglesia Aurora en Colorado. Les mandamos un abrazo fuerte a Sandro Producciones, que se encuentra allá en Choapas, Veracruz. Saludamos a toda su clase y especialmente a la maestra Dalila. También tenemos un pedido especial: incluir en sus oraciones a la hermana María, quien es la mamá de Manny Torres. Que nuestro Dios sea con ella y con toda su familia. Antes de despedirnos, quisiera comentarles que la semana que concluyó estuve preparándome para los exámenes de la escuela. Además, mi perrita fue operada y estamos en los cuidados que requiere. Todo eso ha sido demandante en tiempo y no pudimos concluir la lección. Sé que algunos estudian por este medio, pues no cuentan con el folleto o se les ha extraviado. Y lamentamos cuando no podemos incluir el video, porque en verdad nos gusta servir a Dios a través de esta actividad. Les pido su comprensión y sus oraciones para este ministerio. Nos vemos en la próxima lección. Adiós.